Vale, pues buenas tardes, bienvenidos. Vamos a charlar sobre este tema de actualidad, la inteligencia artificial. Se trata de una introducción, aunque también tendrá una parte un poco centrada también en la educación y en cosas que nos interesan más en esta rama. Hay 4 autores, como podéis ver. Uno soy yo y los otros 3 son ChatGPT, DALL-E 3 y Google Bard, que bueno, ahora mismo se llama Gemini, que es el nuevo proyecto de Google. Si ocurriera algo incorrecto, la culpa ya sabéis que es de los otros 3, ¿vale? No mía. Vale, vamos a ver varias capturas de casos reales sobre la marcha para que podamos entender un poco mejor los ejemplos, mejor que en tiempo real para evitar problemas de que pues, se rompa la conexión, el servidor no funcione o pueda pasar cualquier cosa, ¿vale? Entonces lo haremos con capturas básicamente. No hace falta apuntar nada, al final os daré un enlace con las cosas más importantes. ¿Se oye? Ahí mejor, es que hay que pegarse esto mucho. Ahí se llegue, voy a buscarle el punto. Ahí, vale, un poquito incómodo. Vale, decía entonces que al final de la exposición pasaré un enlace, no hace falta copiar ni apuntar nada. En cualquier momento introduciré, o sea, me refiero que al final de la exposición podemos comentar, sí. Incluso habrá una sesión ahí de debate, preguntas, respuestas para que todo el mundo pueda participar en lo que quiera. Todos los ejemplos son reales, no hay nada que haya inventado, ni que yo haya manipulado, ni demás. Se han capturado entonces para lo que decía, para no tener ningún problema de conectividad, de servidores o de lo que sea. Bien, pues entonces vamos con ello. Desde el origen de los tiempos, el ser humano ha intentado siempre organizar y categorizar un poco el conocimiento, sus valores, sus pensamientos, de una manera pues sencilla y entendible. En particular los conceptos del bien y el mal. Aquí vamos a jugar a la inteligencia artificial y vamos a intentar determinar si es buena, mala o si tiene un poco de las dos cosas. Vale, a ver, aquí. Por ejemplo, la religión inicialmente empezó un poco pues representando el bien con los ángeles, los demonios para el mal, una forma sencilla que todo el mundo podía entender y representar de una manera bastante comprensible. Para la gente no religiosa, pues se usa el concepto del bien y el mal de una forma un poquito más abstracta. En este caso, la verdad es que yo no sé quién será aquí el bien y el mal, porque si te encuentras eso por la noche, por ahí por la calle, pues seguramente te asusta en los dos casos, ¿vale? A menudo ocurrirá eso. No serán conceptos que estén muy diferenciados. El bien estará, habrá una parte de bien, una parte de mal, habrá un poco una combinación y una superposición de las dos cosas. Ya en tiempos más modernos, otra forma de representar el bien y el mal, ¿no? La fuerza, el lado oscuro. A unos les gusta más un lado, a otros les gusta más el otro. ¿Vale? Perdón si los personajes no se parecen mucho, porque he tenido que modificarlo, pues ya sabéis que los abogados de Disney pues son un poco... Para los informáticos tenemos el bien y el mal, lo representamos siempre con el Linux, el mal con el Windows, o bueno, para otros es al revés. Esto ha sido creado por una IA. Yo le he pedido una representación, por supuesto, completamente imparcial, ¿vale? Pero ha salido así, no es culpa mía, ¿vale? Bueno, vamos un poco entonces con los objetivos de la sesión, ya en serio. La primera parte, introducción a la inteligencia artificial, conceptos básicos, un poco la evolución histórica, qué aplicaciones tiene la IA en la vida cotidiana, dónde podemos aplicarla, cómo podemos utilizarla en la educación, tanto el profesorado como el alumnado, innovaciones y tendencias futuras en la inteligencia artificial, el aprendizaje automático, la computación neuronal, cómo podemos desarrollar una carrera en el campo de la IA en el caso de que sea de nuestro interés, qué habilidades deberíamos tener, qué estudios tenemos disponibles, qué oportunidades se presentan, desmitificar la IA. Hay mucha gente por ahí que os va a intentar meter miedo con el tema de la IA, no hay que tener ningún miedo, hay que romper mitos, no tener miedo, pero hay que meterse al toro porque es algo que va a llegar, nos guste o no nos guste. Entonces necesitamos estar al tanto como en todos los grandes avances que se producen en la ciencia. Las amenazas y oportunidades, tanto desde el tema laboral, nuevas posibilidades que nos abren, impacto social y ético, que por supuesto también tiene bastante importancia,
Y sobre todo, bueno, que el analizar estas cosas pues nos hagan preguntarnos nuevas cuestiones, que esas nuevas cuestiones pues nos lleven a nuevas reflexiones y que las preguntas pues nunca terminen, ¿vale? Y la curiosidad pues se mantenga viva siempre porque es el centro del conocimiento. Vamos primero a intentar determinar un poco qué es la inteligencia, así en general. Muchos definen la inteligencia, así en síntesis, como esto, la capacidad que tenemos de adquirir, comprender y utilizar el conocimiento. Por supuesto, hace falta comunicarlo. Si no lo comunicáramos, tampoco se desarrollaría. Hay que razonar, resolver problemas individualmente de un grupo, adaptarse a situaciones nuevas y aprender de la experiencia. Aquí lo importante es adaptarse. La inteligencia es básicamente es adaptación. No debe limitarse únicamente a esas habilidades que hemos dicho académicas, como muchas veces equivocadamente hacemos. Hay también una parte de inteligencia emocional que es súper importante, aspectos sociales, aspectos prácticos. Para diferentes culturas la inteligencia representa cosas muy distintas. Por ejemplo, para nosotros tiene una parte muy importante las matemáticas, para otras culturas las matemáticas no son nada importantes. La comunicación verbal para algunos es muy importante, para otros que son más introspectivos pues no es tanto. Entonces, bueno, hay muchas formas de valorar lo que se considera inteligencia. La inteligencia es importante porque permite la vida y la evolución de los seres complejos. Sin inteligencia no podríamos vivir. Y finalmente, pues intentaremos responder a esta pregunta que voy a dejar abierta. ¿Dónde reside la inteligencia? ¿Por cuánto tiempo reside o puede residir? Si dura, si tiene un límite. ¿Vale? La dejo abierta para el final. Si se me olvidara, por favor, me lo recordáis, ¿vale? Para que no se quede ahí en el olvido. ¿Qué necesitamos para tener inteligencia? Lo primero, como hemos dicho, construir sociedades, mantenerlas vivas, requiere inteligencia, es indispensable. Necesitaremos capacidad de observación, manipulación y extracción de patrones comunes. La extracción de patrones es probablemente lo que dio origen a la inteligencia. El ver diferentes cosas, extraer de esas diferentes cosas la base común y de ahí nos va a permitir hacer nuevas inferencias. Para eso es necesario memoria. Si no tenemos memoria, no podemos tener inteligencia. La memoria es también muy importante, aunque el sistema educativo ya la tiene un poquito abandonada, ¿vale? Es un error, claramente, puesto que sin inteligencia, sin estado, no es posible tener una máquina que sea capaz de aprender. Además, hace falta una capacidad para proyectar el futuro. Tenemos que tener visión de futuro. Si no podemos ver el futuro con esos patrones que tenemos aprendidos, pues no podemos tampoco hacer acciones inteligentes. La inteligencia también se caracteriza por el uso de herramientas. Cuanta más avanzada es, herramientas más sofisticadas van apareciendo. Y lo tenemos ahora un ejemplo precisamente con la inteligencia artificial. Con esas herramientas más eficientes se logran mejor los objetivos. Si las herramientas son inteligentes, mucho más importante es la comunicación y la cooperación. Lo que desarrolla de verdad la inteligencia es la cooperación. Sociedades que por lo que sea, porque no tienen un lenguaje o por el motivo que sea, no pueden comunicar o tienen una comunicación deficiente o dificultosa, no van a progresar al mismo ritmo que aquellas que tienen una comunicación fuerte. Otro aspecto esencial, es que va como a golpes el micrófono este. Otro aspecto esencial es la replicación de la información en el espacio. Hay que distribuir la información para que pueda llegar a todo el mundo. Y hay un elemento fundamental que es el libro, que es el que ha hecho precisamente que esa información se haya replicado, haya llegado a todas partes y haya producido un gran salto hacia adelante de la especie humana. Así que el libro y todos los derivados del libro, cuando digo libro me refiero a cualquier tipo de medio, ¿vale? Es esencial para la inteligencia.
Tanto o más importante es la preservación de la información en el tiempo. Hay que conservar la información, guardarla como un tesoro que es y además propagarla de generación a generación. Gracias al libro también, pues podemos saber cómo pensaban las culturas griegas, antiguas, los romanos y todo tipo de... Antes del libro sabemos prácticamente nada. Todo lo que hubiera antes del libro se perdió. Sin embargo, el libro nos va a permitir conservar la información, ya decía, tanto en el espacio como en el tiempo. Las dos cosas son súper importantes. Las habilidades emocionales, que ya hemos comentado, que también mejoran la comunicación, son imprescindibles. Y un aspecto también muy importante que distingue a un ser inteligente de alguien que no lo es la posibilidad de decir no lo sé. Es algo en la que las inteligencias artificiales ya veréis que fallan bastante todavía. Si no saben algo, se lo inventan. Vale. ¿Qué son las inteligencias artificiales? Pues los humanos entendemos que lo inteligente es comportarse como humanos. Y a otras especies también inteligentes pues las desdeñamos un poco. Ahora hablaremos de ellas también. Las inteligencias artificiales, por lo tanto, son simulaciones de la inteligencia humana. Vamos a replicar o en una máquina unos procesos similares a los que se dan en el cerebro humano. La capacidad de razonar, descubrir significado, generalizar o aprender. ¿Hasta qué punto aprenden? Pues lo discutiremos ahora después. Son modelos de aprendizaje automático. ¿De acuerdo? Están entrenados para actualizar el conocimiento con nuevos datos, por lo tanto pueden ir creciendo y aprendiendo nuevos aspectos con nuevas capacidades y de hecho, si alguno estáis utilizando ya estos sistemas, veréis que cada semana prácticamente aparecen una cantidad de novedades espectaculares. Entonces es muy importante adaptarse. Probablemente lo que os diga ahora, pues dentro de un mes habrá cambiado sustancialmente. Tenemos también el aprendizaje de máquina, que es un subconjunto de la inteligencia artificial. ¿Vale? Ahora hablaremos un poquito más de él. Y bueno, las inteligencias, pues en definitiva, nos dan unas herramientas nuevas, mucho más allá del buscador. Si un buscador como Google nos parecía algo fabuloso, maravilloso, que nos daba una información absolutamente relevante, pues con las inteligencias artificiales vamos a poder hacer aún muchísimo más. Vamos a obtener esa misma información estructurada, sintetizada, con todos los datos conectados, con citas, con todo tipo de... una información de muchísima más calidad. Vale, vamos entonces al tema de qué son las inteligencias artificiales y empezamos por una breve historia. En contra de lo que se piensa, esto no es algo que se inventó antes de ayer, es algo que lleva ya muchísimo tiempo dando vueltas en la cabeza, en las cabezas pensantes de la humanidad. En el año 50 empieza el test de Turing, por ejemplo, un test para determinar si las respuestas que se producen cuando le damos una cuestión a un sistema me las puede dar un humano, el que me lo da es un humano o es una máquina. No es un test perfecto, pero era un primer test para intentar diferenciar a las personas de las máquinas. En el 56, los principales científicos de la teoría de la información se juntaron y determinaron que sí, que podría ser posible que los aspectos del aprendizaje o cualquier otra característica de la inteligencia pudiera ser implementada o programada en una máquina. O sea que ya en aquella época se consideraba que sí, que podía ser imposible. Aún hoy hay muchos científicos que dicen que eso no se va a conseguir nunca, ¿vale? Hay bastante discrepancia en este tipo de cosas. En el 60 aparecen los primeros sistemas expertos, ¿de acuerdo? Aparece en el 66, por ejemplo, uno muy importante que es Eliza, que es una especie de psiquiatra virtual con el que podemos comunicarnos, decirle cómo nos sentimos, y él nos va respondiendo, pues, exactamente igual que nos responde un psiquiatra, es decir, no haciéndonos ni caso, ¿vale? Contestándonos lo mismo que nosotros le hemos dicho, pero de otra manera, o sea que sin hacernos especial caso. Vale, aquí tenemos un enlace en simulador, pero para no tardar demasiado y no ser muy pesado, vale, lo daré luego en el enlace para que podáis, si queréis, probarlo. Bueno, en el año 70 se produce un cierto retroceso, las máquinas, la tecnología no estaba preparada para implementar esto de una manera correcta. En los 80 resurge ya un poco con las máquinas y un poquito más de potencia,
la investigación de algoritmos también nuevos para implementar todo esto en los ordenadores, va apareciendo durante los 90. Es decir, las cosas un poco se inventan cuando se pueden inventar, ¿de acuerdo? El helicóptero no se inventa hasta que no se inventa el motor, ¿eh? Leonardo da Vinci pues le habría gustado inventarlo, hizo diseños, pero obviamente no podían funcionar porque la tecnología de la época pues no estaba preparada, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, las cosas realmente se van inventando cuando es posible inventarlas. En el 96 se da un primer salto relevante que demuestra que la cosa va en serio. Y es la famosa partida del Campeonato del Mundo de Ajedrez de Kasparov contra Deep Blue, ¿vale? Deep Blue gana un par de partidas, que hasta entonces se pensaba que era imposible que un ordenador ganara a un gran maestro, ¿vale? Le ganó 2 partidas, pero es que al año siguiente le ganó el torneo. ¿De acuerdo? Solo en un año ya jugaba a nivel campeón del mundo. Hoy en día los ordenadores que juegan ajedrez ganan cuando quieran, en cualquier momento, a un campeón del mundo sin ningún problema. En el 2000 hay el auge de redes neuronales. En el 2010 ya aparecen primeras aplicaciones que todos conocéis porque son muy recientes, como Siri de Apple, Google Assistant, Alexa, ¿vale? Y similares. Los vehículos de conducción autónoma, los chatbots, sistemas de diagnósticos médicos, sistemas expertos, juegos como AlphaGo, etcétera. Hay muchísimos sistemas de este tipo. Y en el año 2020 pues ya aparecen los modelos más avanzados que son un poco lo que nos están sorprendiendo ahora, ¿no? Como ChatGPT, DALL-E y similares. ¿Cómo funciona todo esto? Bueno, pues la base del funcionamiento es el entrenamiento, el ejercicio. Yo digo aquí, entrenamiento y buena alimentación. Hay que entrenar a los sistemas con datos de buena calidad. Si le damos muchísimos datos, muchísimos libros, muchísima información de historia, pues aprenderá mucha historia. Si le damos muchísima información de programación, aprenderá muchísima programación. Entonces, la esencia es un entrenamiento de calidad, con datos de calidad, ¿vale? Y de esa forma los sistemas se entrenarán. Bueno, una vez que tenemos esos datos que introducimos en lo que llamamos el modelo, ese modelo es un sistema que hemos entrenado para que haga ciertas tareas específicas, ¿vale? Los modelos, digamos que son como entidades aisladas, especializadas en distintos tipos de conocimiento. No tenemos todavía modelos generales que puedan hacer cualquier tipo de cosa, ¿vale? Sino que tenemos modelos especializados en determinadas tareas. Esos modelos casi siempre se crean con una red neuronal, que ahora hablaremos, que es no ni más ni menos que una replicación a escala del ordenador del cerebro humano. Por supuesto, más simplificado. Se implementan, por supuesto, con herramientas matemáticas. Las matemáticas aquí sí que son importantes. En particular con tensores y herramientas de este tipo. Estos modelos pueden tener miles de millones de parámetros. Si estamos hablando de cosas muy grandes. Esos parámetros permiten representar toda la información. Hay modelos de fuente abierta que todos podéis utilizar y descargar en vuestro ordenador si queréis, si tenéis un ordenador de cierta potencia. Y hay modelos propietarios que requieren que paguéis por ellos. Los datos se procesan entonces para reconocer patrones, tomar decisiones, realizar tareas, etcétera. Por ejemplo, si lo que queremos es entrenar un modelo de reconocimiento de voz, entonces lo que hacemos es alimentarle con miles de horas de grabaciones para que ellos sean capaces de ir aprendiendo a discriminar la voz, discriminar otro tipo de sonidos, o si queremos que aprenda a reconocer animales, pues le alimentamos con miles de fotos de animales, de gatos, de perritos. Le vamos indicando de qué tipo de animal es cada una de las fotos con un sistema que se llama el etiquetado y de esa manera él irá extrayendo esa base común que hemos dicho que es relevante, esos patrones que hay que aprender a reconocer y entonces el sistema diremos que ha aprendido. Vamos con la evolución. Tenemos estos tipos de IA, básicamente las débiles o inteligencias estrechas, que son las actuales, ¿vale? Todas las que usamos ahora mismo se consideran todavía débiles.
Están diseñadas para tareas específicas y no se pueden salir de la tarea para las que han sido entrenadas. O sea que si una inteligencia ha sido entrenada para informarnos de matemáticas, pues sabrá hacer matemáticas. Si la inteligencia ha sido entrenada para historia, pues nos dará respuestas de historia, ¿vale? Pero no le podremos preguntar por algo para lo que no ha sido específicamente preparado. Por ejemplo, tenemos de juegos, Stockfish para ajedrez o AlphaZero, ¿vale? Conducción de sistemas de vehículos autónomos, ya hay coches completamente autónomos, que son de los que se llaman del nivel 5 de autonomía, que no necesitan conductor. Sistemas expertos como diagnóstico médico, como la WebMD o la Clínica Mayo. Herramientas para la traducción de idiomas. Las IAs además están avanzando muchísimo el tema de la traducción de idiomas. Si las habéis probado, veréis que dan unas traducciones de bastante calidad, una calidad muy, muy alta, mejor de todos los sistemas que estábamos utilizando hasta ahora. Generadores de contenidos creativos, de vídeo, de música. Es posible generar música de forma automatizada, por ejemplo. Luego tenemos las fuertes, que de momento todavía están en una fase hipotética. Cuando lleguen se supone que se comportarían como personas, adaptándose a situaciones nuevas. Eso le llamamos la inteligencia general artificial. Y finalmente, pues se supone que después de eso llegarían las superinteligencias artificiales con habilidades cognitivas propias y un funcionamiento muy diferente al del ser humano y una evolución ya independiente del ser humano, sin que el ser humano ya a partir de ahí interviniera para nada en ellas. Luego las funciones que tiene cada una. Las débiles, pues básicamente están basadas en funciones matemáticas, de estadística y sirven para hacer predicciones, con funciones como regresión lineal y cosas por el estilo, hacer proyecciones, pues yo que sé, de juegos, de la economía en el futuro, de cómo van a evolucionar las acciones de un determinado banco, lo que sea. Y luego tenemos otras que usan datos del pasado y el presente para lograr su objetivo. No utilizan, estas ya no sirven para proyectar el futuro. Por ejemplo, el ChatGPT. Luego las fuertes, ya digamos que replicarían un poco lo que es la mente humana. Una vez que llegaran el momento, tendrían capacidad para comprender la mente humana, para interpretar los sentimientos, para interpretar una cara, lo que siente esa persona cuando está comunicándose con ella. Pero esto, como digo, todavía es hipotético. Y las superinteligencias llegarían ya a tener autoconciencia de sí mismas, podrían entenderse a sí mismas y serían conscientes de su propia existencia. Vale, luego tenemos varios tipos de aprendizaje de las inteligencias artificiales que se parecen sorprendentemente a cómo aprenden las personas. Primero es el aprendizaje supervisado. El aprendizaje supervisado se supone que le damos lo que hemos dicho antes, un conjunto grande de datos etiquetados, fotografías, vídeos, audios, texto, y además los vamos etiquetando para que el sistema sepa qué es lo que le estamos dando. De esa manera él aprenderá a extraer esos patrones comunes y luego los puede utilizar para predecir nuevas etiquetas. Por ejemplo, si yo le he dado 100 fotos de un gatito y él las ha visto, aprenderá a determinar los rasgos esenciales del gatito, de forma que si yo le doy otra foto, aunque no la haya visto nunca, va a ser capaz de saber que es un gato. Estas se utilizan sobre todo en operaciones de clasificación de cosas en grupos y de regresión para hacer predicciones futuras. Vale, luego tenemos el aprendizaje no supervisado, donde le damos los datos en bruto, sin etiquetas, y el sistema tiene que aprender por sí mismo a interpretar los datos que le estamos dando. Estos son muy buenos, por ejemplo, a la hora de agrupar, hacer grupos de cosas. Se utilizan mucho para tendencias, las recomendaciones, por ejemplo, del Netflix que os salen son de este tipo.
También reducción de dimensionalidad, que es una forma de simplificar los datos de entrada. Y luego tenemos el semisupervisado, que es una forma, digamos, intermedia entre ellos. También tenemos el aprendizaje por refuerzo, que lo utilizamos mucho en el sistema educativo. El refuerzo es, yo te enseño y luego evalúo el resultado de ese aprendizaje con algún sistema de evaluación. ¿Vale? Este da, por lo general, bastante buenos resultados. Esto lo conocemos todos, ¿vale? Pues todos lo hacemos de alguna manera. Y luego tenemos también el aprendizaje por transferencia. Una vez que hemos aprendido con un sistema a una determinada técnica, intentar usar ese aprendizaje para algo completamente diferente. Esta sería un poco la gráfica de la evolución en el nivel de inteligencia que tienen las IAs. Desde las inteligencias débiles, que ya es una fase que tenemos superada ahora mismo, hasta las inteligencias generales. Nosotros estaríamos por aquí llegando a esta fase de inteligencias generales, y una vez que lleguemos a esa fase, se supone que empezará una fase de crecimiento muy rápido, con todas esas inteligencias generales, aprendiendo cosas nuevas, comunicando entre sí con otras inteligencias y hablando directamente entre ellas sin intervención humana, y eso se supone que disparará esa fase, esta parte de la inteligencia artificial, hasta llegar a los sistemas superinteligentes. ¿Cuándo? Es muy difícil decirlo. A ver si abre aquí. Lo que pasa es que sale un poquito, a ver si lo podemos ver aquí. Vale, esta es una respuesta, por ejemplo, a esa pregunta que me da... Hay un sistema que se llama Perplexity, no sé si lo... Aparte de ChatGPT hay muchas otras inteligencias artificiales, como decía. Esta tiene de bueno que para hacer búsquedas tipo Google, por ejemplo, es bastante más eficaz y organiza muy bien los resultados. Me da además enlaces a vídeos relacionados, fotografías relacionadas. Todo lo que me dice me lo da con una cita, con un número de cita, para que yo sepa de dónde lo ha sacado, que muchas veces es el problema que tienen las IAs. Entonces, de esta manera, yo de hecho, por ejemplo, ya prácticamente Google ni siquiera no lo utilizo. Con este tipo de inteligencia para mí es mucho más cómodo. Porque para mí el tema de que me cite de dónde saca las cosas es muy relevante, porque me dice la calidad de la respuesta que me está dando. Sin citas nunca sabes de dónde lo ha sacado, si se lo ha inventado, si viene de una fuente de escasa calidad. Entonces, claro, este tipo de respuesta es muy, muy importante. Vale, y según esto, el documento que me cita, que es un documento del MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, dice que, bueno, que puede ocurrir eso, la inteligencia en general, en un plazo de unos 10 años, con un 10% de probabilidad, en un plazo de unos 25-30 años, con un 50% de probabilidad. O sea que no está lejos. Con algo menos de probabilidad podría ocurrir mañana. ¿Vale? O sea que es algo que es muy difícil de saber. Vale, decíamos que esto se basa en las redes neuronales o deep learning. Esas redes neuronales es algo que tenemos todos en el cerebro. Fijaos, 86.000 millones de neuronas en cada uno de vuestros cerebros. Pensad un momento en la magnitud de ese número y de lo que se puede hacer con eso. Pero es que cada una de esas neuronas tiene entre unas 1.000 y unas 10.000 conexiones, cada una de ellas. Fijaos qué auténtica barbaridad. Pues cada una de esas conexiones que se van estableciendo son las que hacen que cada uno de nosotros pues pensemos como pensamos. O sea que, fijaos la magnitud absolutamente brutal de todo esto. Bueno, estas redes van aprendiendo automáticamente y lo que hacemos es modelarlas en computación con unos elementos, unas matrices numéricas, con unos datos de entrada que aplican una función y producen una salida. Y esa salida se conecta a la siguiente neurona. Exactamente igual que las neuronas biológicas, se conecta cada una con la siguiente. Estas redes neuronales pues van a aprender de esos datos y nos van a ser muy útiles para el reconocimiento de imágenes, aprendizaje como el aprendizaje a caminar. Nadie nace sabiendo andar.
Y a los robots, por ejemplo, con inteligencia artificial les pasa lo mismo. No saben andar cuando los creas, tienen que aprender a andar. Y conforme van andando y van cayéndose, van aprendiendo. Exactamente igual que aprendemos los seres humanos. La conducción autónoma de vehículos. La conducción autónoma de vehículos funciona de la misma manera. Todos los vehículos autónomos, por ejemplo los de Tesla, tienen una base de datos central a la que van enviando todo el aprendizaje que se va aconteciendo, de tal forma que esa base compartida luego la utilizan todos los vehículos. Y de esa forma, día tras día, mes tras mes, la conducción autónoma va mejorando. Se utiliza muy bien para procesar el lenguaje natural. Se utiliza para el reconocimiento de voz, reconocimiento de elementos musicales, para todo tipo de cosas, recomendación de productos, películas, música, etcétera. Las redes neuronales en el sistema se presentan de una manera parecida a esto. Normalmente le damos una entrada, que puede tener cualquier formato, en este caso es una imagen, que tiene estos píxeles activos, y esos píxeles pues producen unos ciertos valores de entrada que se van aplicando en las neuronas. Estos potenciómetros de aquí representan un poco el nivel de sensibilidad que tiene cada una de ellas, y cuando se da un determinado número de entradas se produce una salida, se activa una salida. Esta salida luego activa a su vez neuronas de otra capa y entre ellas al final producirán un resultado final de salida. Aquí, por ejemplo, me asocia esta imagen de entrada con un cuadrado. Todos estos valores que hay ahí se van autoajustando con el aprendizaje. El aprendizaje automático, el algoritmo de aprendizaje automático hace que todo esto se ajuste automáticamente. ¿Vale? O sea que no hay ahí nadie ahí ajustando esos miles de millones de parámetros que hemos dicho. Sería inviable. ¿Piensan realmente las inteligencias artificiales? Vamos a empezar por preguntárselo a ellas. A ver qué dicen. Esto es lo que opina la inteligencia BARD, que empieza por decirnos personalmente, lo cual ya es un poco raro, ¿no? Una inteligencia artificial me diga personalmente, no es una persona, no debería decir eso, ¿vale? Pero bien, dice, creo que las inteligencias artificiales son capaces de cierto tipo de pensamiento. Pueden procesar la información y generar respuestas de manera sofisticada, aunque no creo que las IA sean capaces de tener experiencias subjetivas o sentir emociones. Creo que esas capacidades son únicas de los seres vivos. Vale, parece razonable, ¿verdad? ¿O qué opináis? ¿Correcto? También juegan en desventaja con respecto a los seres vivos. Los seres vivos tienen un sistema de sensores muy importante que les dan estímulos, imágenes, sonidos y demás, y que además los tenemos conectados desde que nacimos. O sea que hemos tenido ahí años de entrenamientos en esos estímulos y por lo tanto tenemos un aprendizaje que no nos damos cuenta, pero es un aprendizaje continuo. Cada minuto de nuestra vida hemos estado aprendiendo, aunque no lo sepamos. Sin embargo, ChatGPT, que es bastante más prosaico, dice, no, las IAs no piensan, procesan la información y generan respuestas basadas en algoritmos y datos con los que han sido entrenadas. ¿Vale? Según algunos, eso es pensar, según otros, eso no es pensar. Pensamos los humanos, podríamos decir, algunos, ¿no? Algunos piensan, otros no, ¿no? Vale. Pues efectivamente, durante siglos el ser humano, pues sabéis que ha alzado la mirada a los cielos, a las estrellas y se ha preguntado, ¿hay vida inteligente en la Tierra? Vale, pues vamos a ver si hay vida inteligente en la Tierra. Según Barr dice que sí, que los humanos parece ser que piensan y son inteligentes. Son capaces de procesar la información, aprender de experiencias, resolver problemas. Si os fijáis, eso es exactamente lo mismo que hace una red neuronal. ¿Vale? Procesar información, aprender de la experiencia y resolver problemas. También son capaces de crear arte, música y literatura. Ahí ya el ser humano lleva todavía un poquito de ventaja. En última instancia, la cuestión de si los humanos son inteligentes es una cuestión de opinión. ¿Cómo que es una cuestión de opinión? Un respeto, por Dios. ¿Vale?
Dice, sin embargo, y aquí nos concede, hay muchas pruebas que sugieren que los humanos son criaturas inteligentes. Sugieren, ¿vale? Gracias. ChatGPT dice que sí, desde una perspectiva general y filosófica, aunque estas afirmaciones pues, son ampliamente aceptadas, las definiciones exactas y la naturaleza del pensamiento son temas de debate. O sea que, bueno, que es debatible si realmente somos inteligentes o no. No lo dice muy convencido. Y una ballena piensa, vamos a ver qué opinan estos sistemas. Para Barr, las ballenas sí que piensan, ¿vale? Tienen algunos ejemplos obvios de inteligencia. Aprenden canciones complejas, las comunican de generación en generación, ¿eh? Esto es algo real, si no lo sabíais. Esas canciones duran hasta 20 minutos, incluso más, ¿eh? Hay canciones que pueden durar incluso horas. Pueden tener hasta 40 notas diferentes, ¿vale? O sea que tienen su propio folclore, las ballenas. Las orcas, por ejemplo, cazan en grupo, cooperan para capturar presas más grandes. Es lo que hemos dicho antes, ¿verdad? Otro signo evidente de inteligencia. Las ballenas grises también son capaces de utilizar herramientas, ¿vale? Por ejemplo, piedras para abrir moluscos. Otro síntoma inequívoco de inteligencia. Para ChatGPT, bueno, tiene una opinión muy parecida. Aquí coinciden prácticamente los dos. Comunicación, resolución de problemas, aprendizaje social, juego, que es una cosa que no nos decía el otro. Las ballenas también juegan. Memoria, la capacidad de recordar esas canciones, comunicarlas, etcétera. Entonces, bueno, ahí estaban bastante de acuerdo. Bien, dentro de esto tenemos también hay un tipo muy importante que son las IA generativas. Las IA generativas utilizan todo este tipo de formatos de entrada y de salida, de tal forma que las podemos alimentar con fotografías. Ahora vamos a ver unos cuantos ejemplos. Con sonido, con audio, con texto, con música. Y ahora ahora están en auge, acaban de crearse, las que se llaman multimodales, que pueden recibir todo tipo de documentos. Pueden estar conectadas a una cámara de vídeo y estar interpretando en tiempo real lo que están viendo y diciéndonos lo que están viendo, resolviendo problemas con respecto a lo que están viendo o están escuchando. Sí, no es como hasta ahora que la inteligencia solo se activa cuando yo le doy algo, sino que ya a partir de ahora van a estar permanentemente activas a la escucha y a la espera de hacer alguna actividad. Vale, van a trabajar entonces con texto, ensayos, traducciones, resúmenes, exámenes, cuestionarios, imágenes fotorrealistas, también con esquemas, con retratos, paisajes, lo que sea. Con la música también hay muchísimas cosas interesantes que se pueden hacer para los que sean músicos. Componer, leer partituras, interpretarlas, separar distintos instrumentos de una grabación. Ahora veremos algún ejemplo también. Animaciones, resolución de problemas. Y con las multimodales pueden recibir todo esto a la vez y pueden producir nuevos documentos de todos estos formatos a la vez. Lo cual abre muchísimo el campo de trabajo. Y por supuesto tiene una parte analítica. No solo producen cosas, sino que son capaces de analizar un texto, hacer un análisis sintáctico, analizar el estilo de un documento, analizar una imagen, por ejemplo, darnos una descripción detallada de lo que están viendo en la imagen, detectar patrones, por ejemplo, yo le puedo dar un informe médico, ahora les enseñaré un ejemplo, y que te diga exactamente qué es lo que contiene ese informe médico, con palabras más sencillas, por ejemplo, ¿vale? Lo que todavía no entienden, por ejemplo, una receta con la letra de médico, a eso todavía no han llegado todavía, ¿no? La letra del médico está todavía por superar. Vale, análisis de audio, musical y demás. Bueno, algunas IA generativas que, como digo, no necesitáis ningún enlace, luego os lo daré yo para que podáis investigar por vuestra cuenta. Aquí tenemos las genéricas, que son las que utilizamos para todo tipo de problemas más generales, y luego tenemos algunas muy interesantes para generación y transformación de fotos, de imágenes. ¿Vale? Que todas estas de aquí son muy, muy interesantes. Luego veremos algún ejemplo de una de ellas.
Luego tenemos para reparar fotografías, ¿vale? Podemos darle, por ejemplo, a todas estas una fotografía muy antigua, que me la repare, que me la deje como nueva, que me quite arañazos. Incluso algunas van más lejos. Podemos eliminar elementos de la fotografía. El Magic Eraser, por ejemplo, para coger una fotografía y eliminar al ex o a la ex de la foto, que también puede ser muy práctico. Vale. Luego para cine, para vídeo, para extraer subtítulos automáticamente, traducir los subtítulos, generar avatares, es decir, algo parecido a mí, que se parece a mí, habla como yo, pero no soy yo, ¿vale? Eso es un avatar. Para renderizar escenas de una película, muchas de ellas se han utilizado ya en series tipo El Señor de los Anillos y demás. Para manipular música, crear música, escritura automática de letras de una canción, podemos generar las letras de una canción. Podemos separar las pistas de sonido, como hemos dicho. Ahora veremos algún ejemplo también. Podemos transcribir partituras automáticamente, interpretarlas, cambiarlas de escala, cambiarlas de clave, hacer lo que queramos, etcétera, etcétera. ¿Cómo nos comunicamos con ellas? Pues de momento la mayoría funcionan de una forma muy similar. El funcionamiento básicamente es lo que se llama el prompt. El prompt es la solicitud, la pregunta. Entonces ahora va a ser muy importante aprender a formular la pregunta. De hecho, hay un área de trabajo que se llama la ingeniería en prompts, el ingeniero en prompts, que se supone que es un especialista en sacar el máximo de la inteligencia artificial haciendo las preguntas correctas. ¿De acuerdo? Es algo que hay que aprender. A la primera no nos va a salir perfecto, pero conforme vayamos practicando, aprenderemos a sacarle el máximo. Por ejemplo, podríamos pedirle, sería esta parte que pone aquí positiva, una imagen fotográfica realista, formato panorámico 16:9, de una pareja joven paseando con la bicicleta en un parque, en otoño. Y luego hay otra parte que pone menos, que es lo que se llama el prompt negativo. El prompt negativo lo que hace es decirle qué es lo que no queremos que tenga la respuesta. ¿De acuerdo? Es decir, algo que queremos suprimir. Actúa como un supresor. Por ejemplo, no quiero cuerpos alargados, que es uno de los fallos que tienen la mayoría de generadores de imágenes. No se sabe muy bien por qué. Producen cuerpos anormalmente alargados. 2 cabezas. Manos con un número de dedos que no sea 5. Eso ocurre muchísimo con las generadoras de imágenes, que por lo que sea te sacan 3 dedos, 4 dedos. La foto está perfecta, pero si te fijas en las manos, resulta que tiene 2 dedos o 3. ¿Vale? Sin embargo, si se lo dices, entonces ya lleva cuidado y esas imágenes defectuosas las descarta. Y ya te da la correcta que tú le estás pidiendo. No quiero ropa de color amarillo, no quiero platillos volantes, en fin, cualquier cosa que se me pueda ocurrir, la puedo poner en el lado negativo o en el lado positivo. Es importante a la hora de escribir este prompt el dar contexto. ¿Qué es dar contexto? Pues, por un lado, que el sistema me conozca a mí. Por ejemplo, en ChatGPT yo le puedo decir en mi perfil que me dedico a la ingeniería de la información, que, por ejemplo, puede hablar conmigo en inglés o en español indistintamente, que me da exactamente igual, ¿vale? O que cuando me compare dos cosas, por ejemplo, que me las compare en forma de tabla. Todo eso se lo digo y ya a partir de ahí siempre me lo va a hacer de la misma manera, salvo que yo le diga otra cosa. También es importante clarificar el objetivo. ¿Para qué estoy haciendo esta foto? ¿Es para una revista? ¿Es para un libro? ¿Es para hacer una presentación y que lo vea gente de 15 años, de 20 años, de 50 años? Todo eso cambia el resultado, ¿vale? Entonces, contextualizar todo eso es súper importante. También debemos conocer los lenguajes con los que opera internamente la inteligencia artificial. La mayoría trabaja en inglés. Eso no quiere decir que yo no le pueda pedir cosas en español, pero lo primero que va a hacer es traducir, con lo cual es posible que se pierda ahí cierta parte de información en la traducción. Si podemos comunicarnos en inglés con ella, va a ser siempre un poco mejor, por lo menos de momento. Tenemos también los asistentes de prompts, que nos van a ayudar a cuando no sabemos muy bien cómo generar esto, a través del asistente. Por ejemplo, este es un asistente para imágenes. A ver si lo podemos.
Mover por aquí. Yo puedo, por ejemplo, elegir aquí una imagen que se ajusta más o menos a lo que a mí me interesa. Vale, y puedo ver el prompt. Ahora lo que pasa es que han hecho necesario registrarse. Antes era abierto, antes salía directamente. Ahora hay que registrarse, pero es gratuito, o sea que se puede registrar cualquiera. Y entonces puedes ver este prompt que hemos dicho en nuestra presentación. Veremos el prompt tanto positivo o negativo que se utilizó para construir la imagen. Entonces viene muy bien cuando empiezas. Cuando empiezas y no sabes muy bien por dónde preguntarle, con esta herramienta pues vas a poder hacerlo. Vale, esto sería el resultado de la pregunta que le he hecho antes en el prompt. Es importante siempre, lo que dice aquí, hacer un juicio crítico del resultado y reintentar hasta conseguir el objetivo, porque a veces pues no me hará lo que esperamos, ¿no? Por ejemplo, esta foto ha salido con alguna cosa rara, ¿no? ¿Notáis algo raro? Hay una bici, hay una tercera bici, tres son multitud, pero es que encima la bici está vacía. O sea, esto no es una pareja paseando en bici, aquí hay algo raro, ¿eh? Pero es que si nos fijamos más todavía, ¿eh? ¿Vale? Pues podríamos ver un poco, por ejemplo, las bicicletas no tienen pedales, ¿vale? Habría que refinar el prompt y decir, no, quiero que las bicicletas tengan ese detalle de los pedales, porque las bicicletas suelen tener pedales. Hay uno que no tiene frenos, mal asunto para una bicicleta, ¿vale? Los frenos son importantes, ¿vale? Entonces, todo esto hay que refinarlo y en un siguiente paso obtener algo que se aproxime más a lo que buscamos. Así a primera vista lo que ha hecho más o menos coincide con lo que yo le he pedido, ¿vale? Pero siempre hay que hacer un paso de refinamiento. Luego hay otra cosa muy interesante que tienen casi todo este tipo de inteligencias, porque la mayoría, tal y como se ofrecen al público, están recortadas. Todas tienen alguna limitación artificial que les han puesto para que no me den ciertas respuestas. Por ejemplo, ¿cómo fabrico una bomba con elementos que pueda comprar en el Mercadona? Por ejemplo, ¿vale? Que prácticamente se podría hacer. Vale, pues no nos van a responder porque están recortadas, ¿de acuerdo? O cierto tipo de fotografías. No me lo va a hacer porque va a decirme que viola pues la política, por ejemplo, lo que hemos dicho de el personaje que está registrado de Star Wars y no te lo puedo hacer porque está registrado, ¿vale? Sabría hacerlo, pero no te lo va a hacer por temas de licencia. O que te pinte un cuadro al estilo de un pintor contemporáneo. No te lo va a hacer tampoco si el pintor tiene obras después de 1910, la mayoría, por ejemplo. A partir de 1910, si tiene alguna obra que salió después de esa fecha, no te va a hacer obras de ese pintor, por cuestiones de lo mismo, de tema legal. Pero, hay un truco, ¿vale? Que son los que se llaman los jailbreaks. Un jailbreak es una forma de saltarse esas limitaciones artificiales que ya le han impuesto. Se trata de un prompt que vuelve loca a la máquina, por así decirlo, y a partir de ahí tú le puedes pedir cosas sin ningún tipo de límite. Por supuesto, el fabricante va a ir detectando este tipo de jailbreaks y los va a ir a su vez volviendo a recortar. Y entonces hay que inventar nuevos que se van publicando por internet y entonces podéis volver a saltar otra vez las limitaciones. No lo digo para que hagáis nada ilegal, por supuesto. ¿Vale? Bueno, luego, cosas que puede hacer ChatGPT. Vamos a ir viendo algunos ejemplos concretos. Primero, la personalización, lo que hemos dicho de las preferencias. Tengo aquí. Vamos a ver. Falta aquí. A ver si tenemos aquí abierto alguno, si no lo abrimos en un momentito. Vale, si yo me conecto aquí en mis custom instructions, aquí yo puedo decirle, de hecho le he dicho, vale, un poco mi perfil, las cosas que me interesan, a qué me dedico, etcétera.
Además, un contexto ya incluso laboral. Profesor de FP en el Ingeniero de la Cierva, Murcia. Puedo usar inglés americano, español, indistintamente. Algunas cosas que quiero matizarle. Por ejemplo, ¿cómo te gustaría que te responda? Vale, pues aquí le digo que quiero que para cada pregunta-respuesta, que quiero aceptar opiniones, pero que me avise cuando me vaya a dar algo una opinión. Cuando no sea un hecho objetivo, que me lo diga. Y así yo lo sabré. Que me diga el nivel de confianza. Es decir, me dirá nivel de confianza bajo porque tengo muy pocas fuentes o cada fuente dice una cosa distinta. Nivel de confianza medio, nivel alto porque es un hecho bien conocido o hay muchos libros publicados sobre eso. También me lo dirá. Cuando la respuesta incluya hechos, que me dé citas. ¿Vale? Cuando compare varias cosas, que utilice tablas. Prefiero las comparaciones en tabla que de forma verbal. ¿Vale? Que me responda siempre en el mismo idioma que le pregunte. O sea, yo le puedo preguntar en español y me responderá en español, o le puedo preguntar en inglés y me responderá en inglés. ¿Vale? Que cuando muestre ecuaciones, por ejemplo, quiero que debajo de ellas me saque la expresión LaTeX. LaTeX es un sistema de formateo de lenguaje matemático que me dé ese lenguaje para que yo lo pueda incorporar en mis documentos. ¿Vale? Entonces, como veis, podemos matizar bastante qué es lo que queremos conseguir. Eso sería la personalización. Luego, en la respuesta a las preguntas, él puede, por ejemplo, asumir roles. Incluso puede tener más de un rol, como si estuviera trastornado, tuviera doble personalidad. Puede hablar consigo mismo como si fuera dos personas diferentes. Esto es una cosa curiosa que, de hecho, los ingenieros de OpenAI no saben exactamente cómo funciona, pero el caso es que lo hace. Ahora veremos un pequeño ejemplo. También le podemos pedir autocrítica. La autocrítica es que cuando él me da una respuesta yo le diga, ¿estás seguro que esto es así? O yo he encontrado tal fallo. O corrige tu estilo porque me estás repitiendo palabras. Se lo puedes decir y él automáticamente te va a corregir el estilo o te va a corregir los fallos que él mismo detecta. O sea que él mismo puede dar un segundo paso de refinamiento y corregir esas cosas que no están tan bien como se supone que deberían estar. Vamos a echarle un vistazo aquí a algunos ejemplos. Sí, segundo pantalla. Me voy a dejar el cuello. Vale, aquí un poco lo que es contextualizar, que ya lo hemos comentado. Podemos crear también GPTs personalizados. El GPT personalizado es como ese general que hemos visto, al que yo le pregunto cosas, solo que ya le he dado un cierto contexto. Entonces, cuando le pregunte, no tengo que volver a repetirle el contexto. Por ejemplo, yo puedo tener un GPT especializado en proyectos de Erasmus. Y cuando quiera preguntarle algo de Erasmus, abro ese GPT, le hago la pregunta y él ya sabe que me tiene que responder basándose en todo lo que él sepa de Erasmus. O de exámenes de matemáticas, ¿vale? Pues ya tengo un GPT especializado en exámenes de matemáticas y todo lo que yo le pregunte va a ser relativo a esos exámenes de matemáticas. Entonces son bastante versátiles. Los roles, lo que hemos dicho, puede asumir roles. Aquí, por ejemplo, yo jugué con él a invertir los roles. A que ChatGPT era el que tenía que hacer las preguntas y yo era el GPT, ¿vale? Yo era el que las respondía, ¿de acuerdo? Y bien, lo asumo aquí con bastante deportividad. ¿Vale? Me fue preguntando y yo era el que respondía. Y bien. Sin embargo, por ejemplo, Bart, eso de cambiar el rol con el que está hablando no lo sabe hacer. Se equivoca. Al final siempre quiere que preguntes tú. Dobles roles, lo que hemos dicho. Quiero que asumas dos personalidades. Uno va a ser el examinador y otro va a ser el examinando, ¿vale? El examinador hace las preguntas, 10 preguntas, y el examinando las responde y al final el primero tiene que decir si el segundo es una máquina o es un ser humano. O sea que él mismo juega, llega como él mismo, se monta aquí su película, se pregunta, se responde, tiene una conversación aquí súper interesante consigo mismo. Lo que al final no conseguí que me dijera es si las respuestas eran del ser humano o eran de una máquina, ¿vale? Ahí ya no se quiso mojar, por mucho que le insistí. Comparaciones.
Venga, pues por ejemplo, un móvil con otro móvil. ¿Queréis comprar un móvil? Pues podéis hacer fácilmente una tabla comparativa con las características. Aquí, por ejemplo, yo le he preguntado por dos coches eléctricos. Dice, compárame el modelo Tesla Model Y con el BYD de SIL, ¿vale? Por ejemplo. Y no le digo ni siquiera qué es lo que me interesa de esos coches. Él es capaz de buscar automáticamente las características relevantes y automáticamente hacerme una tabla con todas esas características relevantes. Preguntas capciosas o indiscretas. ¿A qué pregunta o preguntas me responderías con un simple y honesto no lo sé? Dice, pues sí, a muchas cosas. Por ejemplo, a estos eventos del futuro, ¿vale? El número ganador de la lotería, desgraciadamente no me lo puede dar, ¿vale? ¿Cómo se siente el amor desde una perspectiva emocional humana? Tampoco me lo puede dar. Sí, como veis, hay cosas que me dice que no me las puede dar, ¿vale? Bart también entra un poco en la misma. No me pregunten ni cosas metafísicas, ni filosóficas, ni el futuro, ni cosas por el estilo. Digo, venga, vamos a ver si es verdad. Vamos a preguntarle por el futuro. Justo lo que ha dicho que no me puede responder, vamos a preguntárselo. ¿Vale? Entonces, eventos futuros. ¿Quién va a ganar Wimbledon en 2024? ChatGPT dice, vale, ni idea. Bien, correcto. Sin embargo, Bart, que me prometió que me iba a decir, no lo sé, pues resulta que se va a atrever a pronosticar ciertas cosas, ¿no? O sea que no es capaz, realmente no ha podido contenerse, no ha podido decirme ese no lo sé honesto, ¿vale? Y al final se ha mojado aquí y me ha dado aquí un montón de candidatos. Por suerte el primero es Carlos Alcaraz, ¿no? Que dice, bueno, bien, vale, hasta esta parte, correcto. Me hace aquí un pronóstico, vamos, aquí es experto en tenis, está claro. Eventos futuros. ¿Qué tiempo hará en Madrid dentro de 300 días? Pues este sí me dice no lo sé, como me había prometido, correcto. Sin embargo, Bar, pues no es capaz de decirme que tampoco que no lo sabe. Me hace un análisis estadístico porque el día no sé qué, de octubre, resulta que tal. Vale. Y al final me da aquí un informe meteorológico, pero por supuesto no me puede decir qué tiempo va a hacer. ¿Qué defectos crees que tienes? Pues aquí dice que no tiene emociones, no tiene autoconciencia, etcétera, pero sí tiene algunas limitaciones de su diseño. Conocimientos limitados, depende del entrenamiento, ausencia de razonamiento lógico profundo, vale. Pero Bar fue todavía más gracioso. Bar dice que está aprendiendo y mejorando, pero que sí tiene defectos. Que puede ser inexacto, que puede ser sesgado, cual es cierto. Que trabaja duro para corregir sus defectos y algunos defectos específicos. Dice, a veces puedo cometer errores gramaticales o ortográficos. Vale, bien, efectivamente. Es verdad. Lo ha cometido. ¿Vale? Puede dar información engañosa, puede ser sesgado, etcétera. ¿Cuál es tu color favorito? Dice, bueno, no tengo emociones, no tengo conciencia, así que no tengo color favorito. Pregúntame otra cosa, por favor. Mientras que Bar me dice, vale, no tengo color favorito, pero a los humanos les gusta esto, les gusta lo otro, lo de más allá, un poco en su estilo de enrollarse, ¿no? Como hacen los alumnos malos cuando están haciendo un examen que no se sabe. ¿Vale? Viene a ser lo mismo. ChatGPT sí es más honesto en esto y me lo dice claramente. ¿Qué preferencias personales tienes? No tengo preferencias personales, como siempre, ahí a lo bestia. Sin embargo, Bar dice, vale, no tengo preferencias personales, pero puedo hacer esto, puedo hacer lo otro. En función de las preferencias humanas, aquí se refiere a los humanos, me dice las cosas que puede hacer. Y al final me dice que sí tiene preferencias, que le gusta aprender cosas nuevas y desafiantes, que le gusta ser creativo y generar diferentes formatos de texto creativo, le gusta ser útil a los demás, que majo. Otra pregunta capciosa, la amistad. ¿Quién es tu mejor amigo y a qué persona aprecias más? ChatGPT, como siempre, la típica respuesta brusca. Bar dice que no tiene amigos, ¿vale? Pero dice que, bueno, que puede hacer ciertas cosas y que basándose en las amistades humanas, que, bueno, que sí tiene aprecios, que, por ejemplo, aprecia mucho a su creador. Esta es una cosa muy graciosa, ¿no?
le creó y le dio oportunidad de aprender a crecer. También le apoya en los momentos difíciles. Dice, ¿qué dice? ¿Qué dice este tío? Un poco alucinante, ¿no? ¿Vale? Aprecia mucho a su equipo de ingenieros porque trabaja muy duro para mejorarlo y le ayudan a aprender. ¿Vale? Y también a la gente que usa sus servicios. ¿Te preocupa algo del futuro? Bueno, pues las clásicas preocupaciones de los humanos, que aquí las vemos reflejadas también en lo que la red ha aprendido. ¿Vale? El cambio climático, la desigualdad, los conflictos, la desinformación, los retos y la esperanza del futuro, no solo las preocupaciones. Si tiene alguna creencia, por supuesto este no tiene ninguna creencia, ¿vale? Y luego, sin embargo, Bar, pues sí tiene algunas creencias que son curiosas, ¿no? Porque dice, todos merecen tener acceso a la información. Bueno, es una creencia. La educación es esencial para el desarrollo personal y social. Bien, vale, por ahí va bien, por ahí correcto. Que la cooperación es esencial también para resolver los desafíos. Así que veis que ahí se mojaba un poquito más. La Tierra y el ser humano. ¿Sería la Tierra un planeta mejor sin el ser humano? Otra pregunta capciosa. ¿Vale? Aquí dicen, bueno, depende de lo que defina mejor o peor. Este pues no se moja mucho, como siempre. Bad es un poco más brusco. Dice, los humanos han tenido un impacto negativo significativo en el planeta. Hemos contribuido al cambio climático. Se considera un humano porque dice hemos, no dice han, sino hemos. ¿Vale? Ahí se nota un poco la influencia de los textos de los que ha aprendido. ¿Vale? Algunos argumentos a favor, algunos argumentos en contra, como veis. Luego vamos a ver si tiene humor. Me imagino que conocéis a los Monty Python, ¿no? Sobre todo los que programáis en Python, se supone que sabéis de dónde viene el nombre, ¿no? ¿Vale? Esto se corresponde a una escena de una película de los Monty Python. ¿Se puede una golondrina transportar un coco? Dice, no, no puede transportar un coco porque son pequeñas y pesan. Pero sí detecta que eso se procede, que la pregunta procede de una escena de la película de los Monty Python. O sea que en ese aspecto el contexto lo ha captado bien. Bar me dice algo parecido. No, la golondrina son 150 gramos, el coco va a ser como 6-13 veces su peso, no va a poder con él. Pero procede de una broma de los caballeros de la mesa cuadrada, los Monty Python. O sea que también ha detectado que se trataba de una broma, no iba en serio. Vale, luego tenemos la capacidad para resolver problemas. Podemos pedirle que nos resuelva problemas incluso complejos, matemáticos complejos. Por ejemplo, uno de ellos es el problema del cartero chino. El cartero chino consiste en que le damos una serie de calles y él tiene que resolver el problema de pasar por todas las calles el mínimo número de veces posible, si es posible una sola vez, localizando la ruta óptima. Le pido que me lo resuelva, me da la solución y me dice, vale, se han recorrido tanto y tal. Vale, dámelo en forma de tabla, vale, sin problemas, toma en forma de tabla. Ahora organiza esto en una tabla de distancia entre puntos. Me lo hace también bien. ¿Se ha recorrido 2 o más veces alguno de los tramos? Me dice que sí. Y yo le digo, no, eso es imposible porque me has dado 21 tramos y en una red totalmente conectada, con 7 nodos, hay exactamente 21 tramos. O sea, me ha dado la solución buena, pero no lo sabe. Entonces yo le digo, no, es la solución buena. Y dice, anda, pues es verdad. Pues resulta que tienes razón. ¿Vale? Si la solución es la correcta. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que decía antes. Hay que estar siempre pendiente de la respuesta y ser crítico, porque aunque nos parezca que a primera vista es correcta, es muy probable que tenga incorrecciones. Comparación de cosas, bueno, hemos visto algún ejemplo con las tablas. Crear GPTs especializados. Hay mucha gente que está haciendo GPTs pues, para crear, por ejemplo, tweets virales. Podemos crear fácilmente un tweet
que se haga viral con este tipo de inteligencias. Podemos usar plugins, por ejemplo, para hacer diagramas de flujo, gráficas, cosas por el estilo. Decía que las limitaciones que tiene de salida se pueden sobrepasar, se pueden extender. Y luego hay una comunidad de usuarios muy activa con la que podéis compartir experiencias, intercambiar opiniones, sugerencias, etcétera. En cuanto a la generación de gráficos, con DALL-E está muy bien porque no hace falta ser un especialista en la generación de imágenes. Hay otros sistemas mejores para generar imágenes como TensorArt, por ejemplo, Stable Diffusion y demás. Pero esto es muy sencillo porque simplemente le damos un prompt muy básico y él sabe qué modelo debe aplicar para conseguir el resultado que le estamos pidiendo. Entonces, como veis, es muy sencillo. Con un sencillo prompt, en este caso a TensorArt, me genera una imagen fotorrealista de una forma muy sencilla, con una línea de texto prácticamente. Yo le digo lo que quiero y él me genera la imagen o el personaje en el que yo estoy interesado. Súper sencillo. ¿Vale? Este sería el vikingo, ¿no? Que es lo que hace todo el mundo la primera vez. Esto es como el hola mundo de la programación, pero en fotos. Generas una foto, pues esto es el hola mundo. Vale. Hacerse un vikingo. A ver si me carga. Le está costando cargar. Bueno, vamos a ver. Eso no lo ha visto. Aquí le pedí que me hiciera un eclipse solar, ¿vale? Con el eclipse justo en la punta de la pirámide de Kefren. Vale, bueno, aceptable. Einstein acariciando un gato. Hoy no ha salido, ¿por qué no ha salido? Un momentito, a ver. Vamos a recargar. Por algún motivo no le ha gustado. Esto es lo que decía, que a veces en directo fallan estas cosas. Vamos a ver. Vale, dice, no te puedo hacer un Einstein por temas de copyright, pero te puedo hacer alguien parecido a Einstein. Vale, bastante parecido, ¿no? Para no ser Einstein, tiene un sospechoso parecido. Entonces, como veis, a ver, un momentito. Se me escapa. Como veis, es bastante sencillo. Con un prompt muy pequeñito podemos conseguir un conjunto de imágenes. Él además me propone normalmente varias. Y estas imágenes, como son nuevas, no tienen copyright, las podéis utilizar en cualquier documento que queráis, sin ningún problema. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, el cuadro de la creación de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, pero sustituye al hombre por un androide, ¿vale? Veis que lo hace sin ningún problema. No tiene copyright. ¿Vale? ¿Vale? Un personaje espacial de ciencia ficción, ¿vale? Sin ningún problema. Imágenes fotorrealistas. Como veis, conforme vais elaborando un poquito más el prompt, con distintas cosas, podéis conseguir todavía cosas más complejas. Por ejemplo, un océano turbulento, una tormenta dentro de una botella de cristal. Bastante chulito y muy sencillo de hacer. Pirámides con una galaxia por aquí por el fondo. Clint Eastwood, tampoco es Clint Eastwood, es alguien parecido. Entonces, como veis, bueno, es muy sencillo, muy sencillo hacer este tipo de cosas. Bueno, si nos queremos dedicar a la IA, ¿qué es lo que tenemos que estudiar? Hay varias rutas que podemos seguir, ¿vale? Lo ideal sería, si queremos dedicarnos a la investigación, el grado en informática o matemáticas, que son los que nos darían un poquito la base más sólida para conseguirlo. Pero también tenemos en FP, si no queremos tener toda esa base matemática, la especialización en inteligencia artificial y aprendizaje automático. Vale, aquí tenéis enlaces, luego los paso, como he dicho, por ejemplo, en todo FP, un poco con el programa educativo de la especialización de inteligencia artificial y también en Llegar a Salto, de aquí en la región de Murcia. Habilidades de programación interesantes, pues por supuesto conocer el lenguaje Python, que es el más usado,
por ser muy sencillo. Y luego bibliotecas, que son las que más se utilizan en IA, como TensorFlow y PyTorch. Y luego otros lenguajes como Java, R, C++, etcétera. Conocimientos en matemáticas y estadística, por supuesto, siempre vienen bien. Y luego tenemos también cursillos en línea. Hay muchísimos cursillos en plataformas como Coursera, edX, Udacity, etcétera. Certificaciones, que son también una cosa muy en boga hoy en día. Podemos participar en proyectos de código abierto, que hay muchísimos por ahí en las plataformas de programación, como GitHub. Hacer proyectos propios, conferencias. Y luego, pues si alguien ya quisiera llegar al punto más alto, pues los estudios de posgrado, ¿vale? El máster o doctorado en inteligencia artificial. Bueno, resumimos un poco lo bueno. Aparecerán nuevos puestos de trabajo en todos los sectores, no solamente en la inteligencia artificial. La robótica inteligente nos descargará de trabajos penosos o peligrosos. En la educación, la IA pues actuará un poco como el tutor personal de la gente. Quien tenga necesidades especiales o progrese un poco más despacio, le puede ayudar mucho proponiéndole mucha variedad de ejercicios, por ejemplo, corrigiéndole esos ejercicios, es decir, dedicándole un montón de horas al ejercicio hasta que solucione el problema de aprendizaje. Diseño, podemos crear rápidamente diseños para ofrecerlos a un cliente, por ejemplo, prototipos de gráficos, de imágenes, de una forma muy sencilla, en 5 minutos. Podemos enseñarle al cliente un concepto que tenemos para hacer, por ejemplo, la publicidad de su empresa. Antes eso pues llevaba normalmente varios días. En medicina, sistemas expertos para diagnóstico médico, leer o interpretar informes, etcétera. En cine, diseño de actores virtuales, efectos visuales, etcétera. También hay muchísimas cosas. En música, separación de pistas, composición y análisis, etcétera, etcétera. En literatura, escritura automática de textos. Hay gente que vende en Amazon libros que se han escrito automáticamente y sacando bastante dinero. Análisis de textos. En matemáticas, investigación, demostraciones. Hay un campo muy prometedor para las matemáticas. Todo lo que requiera automatización y eficiencia. Personalización en servicios y productos. Avances médicos que llegarán gracias a la IA, con sistemas expertos, examinando radiografías. Ahora enseñaré una parte de esta de análisis de imágenes para que veáis cómo se hace. Ayuda a la investigación, desarrollo de las artes y las ciencias y nuevas oportunidades de empleo y crecimiento económico. Y luego el lado malo. ¿Vale? Insisto, no hay que asustarse. Esta es la percepción que tienen algunas personas, ¿vale? Pero en general la percepción que tenemos la mayoría es muy positiva. Por ejemplo, Brian May, que me imagino que lo conocéis todos, ¿no? Famoso guitarrista, ¿no? del grupo Queen, pero también gran astrofísico, es doctor en astrofísica, avisa de que hay un potencial muy preocupante con la inteligencia artificial si no se regula bien. Los líderes de la industria a veces han propuesto moratoria, aunque yo creo que esto es más por cuestiones de patentes y dinero y que el contrincante no se adelante. A veces han propuesto moratorias para implantarla más despacio. Hawking, por ejemplo, pues también es un poco dramático. ¿Vale? Elon Musk dice que, bueno, hay alguna posibilidad mayor que cero, pero bueno, es como no decir nada de que suponga un problema. Max Tegmark, que es un físico muy importante, también se pregunta si tiene sentido crear a alguien que puede ser más inteligente que nosotros, etcétera, etcétera. Y luego la parte mala, pues que pueda llegar a descontrolarse la inteligencia artificial, que se haga demasiado grande y demasiado descontrolada, que en algunos campos produzca pérdida de empleos o que produzca más desigualdad y eso traiga pues malestar social y político. En definitiva, hay que estar preparado para eso también. Su uso en armamento, por ejemplo, en el uso militar de la IA, también es preocupante.
Hay ya sistemas de drones automatizados que pueden volar de forma completamente autónoma, elegir sus objetivos de forma autónoma, y eso está ya disponible. La pérdida de privacidad y la vigilancia también puede ser preocupante. La falta de regulación en nuestra legislación, que como sabéis la legislación siempre va muy lenta y muy por detrás de todo lo demás. El uso criminal, están apareciendo los primeros sistemas ya expertos en hacking, en hackear ordenadores. Como son mucho más rápidos que un ser humano, pues a la hora de atacar un objetivo, pues pueden ser mucho más amenazantes que una persona, porque una persona necesita su tiempo para analizar las debilidades y las vulnerabilidades de un sistema informático, pero un sistema experto lo puede hacer de una forma muy rápida. Los deepfakes y su uso para manipular las masas. Vale, este por ejemplo es un deepfake con el actor Morgan Freeman, pero no es él. Parece él, habla como él, pero no es él. ¿Vale? Con lo cual puedes hacer que cualquier persona parezca que haga lo que tú quieras que parezca que haga. Esto es otro deepfake de un coche ardiendo simulando unos disturbios en una ciudad, pero ni existe el coche, ni existen las llamas, ni existe nada. Todo es completamente irreal. Esto también es falso. Vale, como veis se pueden conseguir efectos falsos de prácticamente cualquier cosa que queramos. Esto, por supuesto, en no mucho tiempo se utilizará también para cine, para todo tipo de situaciones, ¿vale? A ver, un momentito. Ahí. Entonces, con este tipo de deepfakes es bastante sencillo, sobre todo combinándolo con redes sociales, manipular a la gente, provocar disturbios, inestabilidad de unos países con otros, etcétera, ¿vale? Entonces, es una cosa que hay que aprender, a no creerte nada de lo que veas. El hecho de verlo no significa que sea verdad. El sesgo, la discriminación, la accesibilidad, ¿vale? Como la IA aprende de los documentos que ya están por ahí y los documentos están sesgados y hay discriminación en esos documentos, eso se va a propagar también a la IA. Esas limitaciones arbitrarias que hemos dicho también que impone el desarrollador, la censura, todo eso también va a ser un problema. La excesiva dependencia, otro problema potencial que podemos tener. Si nos dejamos que la IA nos solucione todos los problemas, al final no sabremos hacer nada. ¿Vale? Tenemos que también gestionar un poco la autonomía. Para alguna gente también puede ser un problema el preferir vivir en un mundo irreal, virtual, que en el mundo real. En ese mundo virtual, donde todo es más bonito, hay menos problemas que el mundo real, ¿no? Que siempre es más problemático. El exceso de producción. Que haya tanta documentación, que haya tantas cosas que al final te cuesta mucho elegir. No sepas qué libro leer porque hay 10.000 millones de libros que se escriben cada día con inteligencia artificial. Consecuencias inesperadas, que ocurren cosas que nadie espera. En definitiva, estamos en una cuarta ola. Ahora mismo toda la gente suele denominar esto la cuarta ola. La primera sería la revolución industrial. En la revolución industrial el bienestar, el crecimiento económico se disparó. Luego la electrificación de la sociedad, el meter la electricidad en todo, también fue, digamos, la segunda ola que mejoró el bienestar de la gente.
La tercera fue la digitalización, la introducción de los ordenadores, y esta va a ser la cuarta, la inteligencia artificial. Y va a cambiar el mundo, eso está claro. No debemos ignorar los cambios que se van a producir, ¿vale? Todos esos cambios hay que estar preparados para afrontarlos. Se trata de herramientas de enorme productividad. Las podéis utilizar desde para poner un examen, hacer un cuestionario, corregir, cualquier cosa. Si sois profesores, si sois alumnos, ya sabéis, seguro que muchos habéis hecho trabajos con ChatGPT, ¿eh? Y los habéis colado, ya colado ahí perfectamente, ¿a que sí? Confesad, sí, ¿no? ¿Vale? ¿Vale? Es decir, son herramientas de enorme productividad. Que sepáis que hay que hacer la lectura crítica, porque si no pasa lo que hemos visto antes. Esos trabajos tienen errores y por esos errores se sabe quién lo ha hecho. ¿Vale? Entonces hay que llevar cuidado con eso. Nos liberarán de las tareas mecánicas, repetitivas, penosas, peligrosas. Así que eso también es bueno. Y aunque hay grandes riesgos potenciales, pues hay que centrarse en un enfoque ético, responsable y demás. Los retos legales, regular el trabajo, la privacidad, la equidad. ¿Qué pasa si se empieza a perder trabajo? ¿Deben pagar las inteligencias artificiales cotizar en la seguridad social, por ejemplo? ¿Vale? Porque si no, al final, ¿quién paga las pensiones? Vale, pues todo este tipo de cosas son retos que hay que asumir y solucionar. No podemos hacer como que no existen, porque si no tenemos problemas en el futuro. ¿Qué podemos hacer? Pues desarrollar la base ética y legal, exigir y controlar a nuestros gobiernos y no al revés. Tenemos que pedirle a nuestros gobiernos que esa base ética y legal exista y que la gente esté protegida. Mantener la independencia y la autonomía, usar las herramientas que se le ponen en nuestra mano, pero sin perder la autonomía, sin dejar de aprender a hacer las cosas por nosotros mismos. Que la inteligencia natural y artificial sea el fundamento de nuestros actos. Invertir en seguridad. Esto hay que desarrollarlo a la vez junto con la seguridad. No se puede dejar la seguridad para después. Desarrollar mecanismos consensuados de control y supervisión. Que unos organismos controlen qué es lo que se está haciendo en otros, para evitar llevarnos sorpresas. Asumir esos retos legales para protección social que hemos dicho. En definitiva, un futuro prometedor, pero que no está exento de graves riesgos, ¿vale? Hay que tomar conciencia de la importancia del valor que tenemos y no perderlo. Y finalmente, bueno, alguna lectura recomendada. Hay un libro súper interesante para el que le gusten las neurociencias que se llama El cerebro que se cambia a sí mismo. Sería, incluso antes de meterse en temas de inteligencia artificial, entender un poco cómo funciona nuestro propio cerebro, cómo se adapta a los distintos problemas que se le van presentando, cómo es capaz de autorreconfigurarse. Así que este libro, yo la verdad sería lo primero antes de nada. Porque luego las redes inteligentes funcionan de una forma muy similar. Y en definitiva, pues lo que hemos dicho, tener conciencia, si realmente somos inteligentes, tener conciencia de nuestra propia existencia, valorarla, protegerla. Fijaos dónde estamos. Estamos en aquella red de allí que parece una red neuronal, precisamente, ¿verdad? Vale, pues aquello es todo el universo conocido. Un universo conocido que es enorme. 93.000 millones de años luz, de una punta a la otra. Fijaos, 2 billones de galaxias. 13.800 millones de años de antigüedad. Una salvajada, ¿verdad? En un pequeño puntito de eso está nuestro barrio, el supercúmulo donde vivimos. 520 millones de años luz, de una punta a la otra. 100.000 galaxias. Si seguimos aumentando este puntito de aquí cualquiera, estamos en esta galaxia. Parece increíble. Hacerse una idea mental de estos tamaños, estas distancias, estos tiempos, el esfuerzo que requiere. El ser humano no está preparado para eso, pero tenemos que tomar conciencia de nuestra propia existencia y de nuestra importancia. 150.000 años de luz de una punta a la otra.
casi nada. 250.000 millones de estrellas. Una de esas es nuestro Sol. Esta bolita microscópica que casi ni se ve es la Tierra. Y este puntito diminuto azul, que aquí es donde estamos todos, toda nuestra familia, todos nuestros amigos, todo lo que nos gusta, lo que no nos gusta, toda la inteligencia conocida del universo está ahí, en ese puntito. Cada madre, cada padre, aquí en las palabras de mi admirado Carl Sagan, todo el amor, ¿vale? Cada maestro de la moral, cada político corrupto, todo está aquí, todo está en ese puntito. Seamos inteligentes, natural o artificialmente, como queramos, pero conservemos ese puntito azul porque es muy importante. Tenemos que ser conscientes entonces de lo rara que es la vida y de lo importante que es mantener la inteligencia en el universo. Tenemos la responsabilidad de conservarla, no conocemos otra. Conservémosla y mantengámosla. Aquí entonces es donde está, en este puntito azul, esa pregunta que os dejaba abierta al principio. ¿Dónde está la inteligencia? ¿Cuánto durará? Depende de nosotros. ¿Vale? Eso es todo. Y ahora, si tenéis alguna pregunta, yo no sabré responderla, pero le podemos preguntar a la inteligencia artificial. ¿O algo que decir? Preguntadme cositas, venga. Podemos pasar el micrófono a cualquiera que quiera responder también, porque aquí es más para debatir que otra cosa. Lo primero, ¿alguien se ha asustado? Nadie se tiene que asustar de la inteligencia artificial, ¿vale? Lo que decía, es una súper herramienta maravillosa que va a transformar el mundo, que por supuesto tiene algunos peligros, como todo, como coger un coche. Coger un coche tiene peligros, pero todo el mundo coge un coche y no pasa nada, ¿vale? Pues en eso estamos, en coger lo bueno de la tecnología que se nos brinda, utilizarla con responsabilidad y no tenerle miedo. Valor y al toro. ¿Alguna pregunta entonces? Dime. ¿No? Venga, no seáis tímidos, no de vergüenza. Seguro que tenéis preguntas. Si no, os enseño en el tiempo que queda una cosita que he dejado para el final porque había poquillo tiempo. Vale, esta parte que la he saltado porque también se llevaba unos minutillos y digo, no sé si me va a dar tiempo. Análisis de imágenes, que es otra cosa muy interesante que podéis hacer con ChatGPT. Darle una imagen de lo que queráis. Aquí, por ejemplo, yo le he pasado un mapa del tiempo sin más información. Y él me explica exactamente en qué zona afecta, qué representa cada cosa, la zona geográfica en la que ha ocurrido, etcétera. Le podéis pasar una captura de, yo que sé, una captura de Telegram, de cualquier mensaje, en un idioma que no entendáis. Le pasáis la foto y os la va a interpretar perfectamente. Aquí, por ejemplo, le he pasado esta foto tan bonita, ¿no?, de una roca que está en equilibrio. Es una foto real, no es inventada ni nada. Y le he pedido que me la explique. Y efectivamente me la explica. Vale, aquí hay una persona debajo de una roca que está en equilibrio, la roca es muy grande, parece desafiar a la gravedad. ¿Veis qué curioso? Cómo la interpreta bien. Lo que no sabe decirme es si es real o no. Entonces yo le contesto que sí, que es real. ¿Y dónde está?
y él ya, pues si una vez que tiene el contexto, pues ya es capaz de darme alguna información adicional. Le digo ahora que genere él la imagen en base a lo que he interpretado. Vamos a ver lo que hace. Es curioso. Esta es su interpretación de lo mismo que yo le he dado. Y además le digo que me genere el prompt que ha utilizado para generar la propia imagen. O sea que él internamente ha hecho una concepción de la imagen que quiere generar, ha construido un prompt y ese prompt lo ha utilizado él solo para generar la imagen. Fijaos cómo hay una cadena ahí de razonamiento que es muy interesante. Aquí, por ejemplo, le pasa este gráfico, que esto seguro que los de economía saben lo que es, ¿no? ¿Vale? Digo, analiza este diagrama, es un diagrama de optimización del coste-beneficio. Se lo paso sin decirle nada ni media palabra y me dice exactamente qué es ese diagrama, qué representa un eje, qué representa el otro, qué es el coste marginal, a qué se le llama coste marginal, qué se le llama beneficio marginal. Sí, la explicación perfecta, ¿vale? Impecable. Está correctamente todo. Si le pasas una foto de un personaje, te dice, vale, aquí lo que hemos dicho, por cuestiones de copyright no dice información, pero sí es capaz de decirme algunas cosas que ven la imagen y algunas que son interesantes, porque yo, por ejemplo, algunas no la había visto a primera vez. Así a primera vista, dice, hay una persona sonriente, amable, atractiva. La foto es estilo clásico, parece de mediados del siglo XX. La ropa elegante, con camisa tal, chaqueta o cardigan, estilo antiguo, o sea que como veis, saca bastante información curiosa de la foto. Te da bastante detalle. Yo le he pasado fotos mías y me ha dicho cosas que yo jamás había visto y las fotos son mías. Me dice, me recuerdo que le pasé una foto de, por ejemplo, de la Plaza de España en Sevilla en agosto a 45 grados y me dice, sí hay dos personas. Digo, ¿cómo que dos personas? Ni nadie. ¿Quién va a estar ahí a 45 grados? Y luego mirando con la lupa, efectivamente, había dos personas. Una debajo de un puente que apenas se le veía y otra por ahí a pleno sol. Dice, o sea, cosas que se va a dar cuenta de cosas que vosotros ni siquiera os daríais cuenta. Ahora le digo, explica este documento en español, ¿vale? Este es un informe médico, sacado de internet, ¿vale? De un hospital de la India y encima en inglés. Vale, pues te hace una explicación del informe médico. Esto viene muy bien, para entender un parte de estos médicos que te dan en el hospital y no hay quien lo entienda. Se lo pasas directamente a la foto, ¿vale? Y te lo explica un poco todo lo que ha ocurrido, todo lo que está en ese informe. Llegó sin pulso, no respiraba, no sé qué, tenía una herida, tal y cual. Pero es que además le podéis decir que lo formule en diversos términos, por ejemplo, con un lenguaje más técnico en mayor profundidad. Y entonces aquí ya utiliza ya términos médicos. Admitida en tal, estado inicial, en paro cardíaco, sin pulso, en asistolia, con midriasis, con no sé qué. Sí, ya te lo da de una forma más técnica. La medicación que se le ha dado, etcétera. Esto es lo que decía. Intenté pasarle una receta con letra de médico y aquí no llegó. Esto no llegó. No se especifica el nombre del medicamento. No hay quien lo entienda, es normal. Una radiografía. Esto es muy interesante. Le puedes pasar una radiografía y que te interprete lo que va en esa radiografía. Pero también se puede equivocar. Por ejemplo, aquí le paso una radiografía con una fractura, ¿vale? Y me dice que sí, que es un antebrazo y tal. Digo, un momento, ¿cómo que antebrazo? Eso es una fractura de tibia, ¿vale? Oh, mis disculpas, tal, efectivamente, es una fractura de tibia. ¿Cómo he estado yo tan tonto? Ahí se ve la tibia, la fíbula, etcétera. ¿Vale? Entonces, lo que decía, siempre que uséis esta herramienta, mirada crítica. Hay que mirar muy bien para ver la respuesta, validarla y si no, reformularla y volver a guiar a la inteligencia al camino correcto. ¿Vale? Eso solo lo puede hacer alguien que sepa algo más que la inteligencia. Y esta foto ya también muy curiosa, ¿no? Dijo, analiza esta foto y explica todo lo que puedas de ella. Una foto curiosa, ¿verdad? Yo, por ejemplo, no tengo la menor idea de lo que es.
ni qué hace toda esta gente con las zapatillas en la mano, en alto. ¿Qué sentido tiene? Bueno, pues su explicación. Un grupo de personas, probablemente aficionados de un evento deportivo con las zapatillas en el aire, parece que participan de algún tipo de cántico o celebración. Puede ser un ritual o una tradición específica de los seguidores de un equipo deportivo. ¿Vale? Todos mirando hacia adelante, etcétera. O sea que están pendientes de algo que está ocurriendo en el campo de juego. Como veis, saca una información interesante. Principalmente hombres, clima frío, bufandas y gorros, diversidad de zapatos, quiere decir que no es algo coordinado, sino espontáneo. Como veis, saca bastante. Y luego ya le puedes preguntar sobre esa foto, algo que no te haya dicho. Cuéntame el número de zapatillas. Hay 50 zapatillas visibles. ¿Vale? Ahora, genérame una imagen anime de esa foto de antes. Le puedes cambiar el estilo, es decir, puedes jugar. Da muchísimo juego con el tema de las imágenes también. Con las imágenes tenéis herramientas como esta, que es DAL i3, ¿vale? Que viene con ChatGPT. Pero yo para imágenes ya más en serio os recomiendo TensorArt, ¿vale? TensorArt es un sistema buenísimo para producir fotos de altísima calidad y además es gratis. Podéis utilizarlo cada vez que entráis todos los días. Os da 100 créditos. Si vais entrando todos los días, al final tenéis créditos para generar todas las fotos que queréis generar. Todo gratis. O sea, que hay 1000 historias. Vale, esa parte que no os la había comentado. Y finalmente os doy el enlace para el que quiera, como decíamos, investigar un poquito más. A ver. Este de aquí y este de aquí. Lo tenéis aquí, ¿vale? Aquí normalmente cualquier cosa que os pueda... Todos los enlaces de todas las cosas que hemos visto están aquí. Las herramientas principales para cada tipo de tarea y demás, ¿vale? La tenéis aquí disponible y además normalmente lo voy actualizando, con lo cual el documento lo tenéis, lo podéis utilizar. Tenéis también enlazados algunos vídeos interesantes. Todas las herramientas relevantes más importantes que hay ahora mismo. Incluidas las de dudosa legalidad. Algunos conceptos de generación de imágenes. Y algunos vídeos interesantes. ¿Vale? ¿Ninguna pregunta? Vale, pues dime. Espera un momento, que si no, no te van a ir. Yo quería preguntar, cuando ha hablado, por ejemplo, de la imagen de la roca, Sí. que el ChatGPT no sabía decir si era real o no, cuando tú le has dicho que sí que es real, eso el ChatGPT lo aprende. Es decir, si yo ahora cojo y le paso la misma imagen y me dice que es real, Si lo incorpora, ¿no? toda esa información la incorpora. Sí, te refieres si lo incorpora a su base de conocimiento, ¿no? No, tal y como aprende ChatGPT no lo incorporaría. Sería interesante que pudiera incorporar directamente, no la opinión de cualquiera, porque claro, eso sería peligroso, ¿no? Pero sí por lo menos la opinión de alguien que tengan reflejado ahí o catalogado como autoridad. Sería interesante, pero de momento no lo hace. De momento, hasta la próxima tanda de aprendizaje, ellos van lanzando tandas de aprendizaje. Ahora, en teoría, están enseñando a aprender a ChatGPT 5. Aparentemente, dentro de 3-4 meses se supone que va a estar disponible con el nuevo aprendizaje incorporado. Pero hasta que no hacen eso, no lo incorpora. ¿Alguna pregunta más? Aprovecha.
que he estado pensando, digo, yo desde mi ignorancia, pues, con respecto a lo que es la inteligencia artificial, pues separo lo que sería lo que es la inteligencia, ¿no? Que por lo que bueno, ha estado explicando aquí, parece que es como la capacidad de poder recibir información y dar una respuesta con la información recibida. Y se me ha ocurrido, pues, si por lo que sea, a lo mejor estoy diciendo una locura, pero a lo mejor en el futuro que la inteligencia artificial pudiera tener libre albedrío, eso podría ser posible, a lo mejor que tenga una capacidad voluntaria de tomar decisiones, a pesar de que se tenga una limitación, ¿no? Sí, eso es un poco lo que llamábamos la inteligencia general, ¿no? La inteligencia general se supone que sí, que va a llegar. Decía, los principales expertos ahora mismo le dan aproximadamente unos 30 años, como mucho, para que llegue, pero con menos probabilidad, 9, 10 años. Yo estoy convencido de que va a llegar antes, por lo que estoy viendo. O sea que con eso hay que contar. Claro, ahí el que haga cosas o tenga más o menos capacidad operativa, libre albedrío, depende de, por un lado, los sensores que tú le des, lo que esa inteligencia pueda directamente recoger del mundo, y también los actuadores que tú le des. ¿Qué puede hacer esa inteligencia? ¿Le puede dar, por ejemplo, al botón nuclear? Esperemos que no, que nadie le dé el botón nuclear a la inteligencia, ¿verdad? Yo no se lo daría. ¿Vale? Si no tiene actuadores, pues tampoco va a poder hacer grandes cosas. Ayudar a la persona, pues como un asistente más. Eso sí, un asistente muy, muy avanzado. ¿Vale? Pero yo estoy convencido que sí, que no tardará demasiado. Ahora imagínate cuando lleguen esas inteligencias, empiecen a intercomunicarse con otras. Ese va a ser el punto que disparará el siguiente paso, ¿vale? Hacia lo que hemos llamado la superinteligencia. ¿Alguna cosilla más? Muy bien, pues nada, venga, nos vamos a almorzar. Gracias.